Buenas noches con todos. Mi nombre es Sharon Lerner y tengo el agrado de dar inicio esta noche al primer evento dentro del programa público de la nueva exposición que se acaba de abrir en el Museo de Arte de Lima en la semana pasada, titulada Producción, Reproducción, un individual del artista Sandra Gamarra. Esta noche contaremos con la presencia de Sandra Gamarra, de Antoine Jonquers, de Luis Eduardo Bufarden, curador de la exposición, y de Natalia Sobrevilla, quienes a lo largo de la próxima hora presentarán un poco los contenidos de la exposición y comentarán distintos aspectos que la atraviesa. Voy a proceder a leer las biografías de los participantes y después le voy a dar el paso a Sandra Gamarra, quien nos presentará un poco el proyecto. Sandra Gamarra estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1990 y 1997. Ha expuesto en la Bienal de Berlín número 11, en la 29ª Bienal de Sao Paulo, en el Pabellón Ítalo-Latinoamericano, ILA, en la 53 Bienal de Venecia, en la 11ª Bienal de Cuenca. Ha sido parte de las exposiciones Territorios Indefinidos, Perspectivas sobre el legado colonial en el MACBA, Barcelona en el 2019, en orden de aparición, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el 2019, Todos los tonos de la rabia en el MUSAC en León en el 2018, Mil bestias que rugen en el CAC de Sevilla en el 2018, Vacío museal en el MAC en de Lima en el 2016, Lo Real Maravilloso, Museo de Arte Contemporáneo de Tokio en el 2014, Setting the Scene, Tate Modern de Londres de 2012, entre muchas otras. Su obra se encuentra en colecciones como en el Museo de Arte de Lima, en el MoMA de Nueva York, en la Tate Modern de Londres, en el MACBA de Barcelona, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en el Hamburger Bahnhof de Berlín, y vive y trabaja entre Lima y Madrid. Por otro lado, Luis Eduardo Bufarden es un historiador y crítico de arte. Hizo estudios de letras e historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1973 y 1979. Es miembro del Instituto Ribagüero, del Comité Cultural del Museo de Arte de Lima y miembro honorario del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma. Ha sido redactor de Allgemeines Künstlerlexikon de Leipzig-Múnich, en Alemania, y trabaja además como investigador y curador independiente. Participó en el proyecto editorial Painting in Spanish America from Conquest to Independence, editado por la Universidad de Yale. Es autor o coautor de más de 20 libros sobre la historia del arte peruano, colonial y republicano. Antoine-Henri Jonquers es curador, editor y coordinador del LIMAC, Museo de Arte Contemporáneo de Lima, un museo itinerante basado inicialmente en Lima, Perú, y fundado en 2002 por Sandra Gamarra Hechiqui. Trabaja en coordinación y producción de los proyectos de Sandra Gamarra desde el año 2009. En el año 2010 renueva la página web del LIMAC, presentando los archivos como por ejemplo restos impresos, una base de datos sobre el uso de la prensa cotidiana en el arte contemporáneo, partituras Hazlo tú mismo, una colección de afiches de conciertos de cultura subterránea, cortesía del artista, una plataforma de obras de artistas peruanos y extranjeros. Siempre en el marco del IMAC, desarrolla exposiciones individuales como por ejemplo Huayco Amargo de Nailam en el 2010, Una clara irrealidad de Dario Dovillenco en el 2011, Percherones, huesos y otras cosas que apoyan contra la noche, de Elvira Poxón, en el 2013, Troika Hospital Mamá, 2016, de Cristian Bañat. Organizó las exposiciones colectivas Your Lazy Eye, del 2015, una mirada sobre los instintos primitivos de supervivencia que rigen el entorno hipertecnológico actual. La línea media, del 2017, una indagación sobre la noción de horizonte que hemos heredado de la pintura de paisaje occidental. Levanta el telón, 2017, un entramado de expresiones visuales relacionadas con la música, donde se tensa un tejido que resiste la hegemonía política del espectáculo. Horas Extra, 2018, una exposición fiesta titulada en referencia tanto a las horas de trabajo adicionales, remuneradas o no, como a las horas del día o de la noche, destinadas para celebrar y exponer los vínculos críticos que unen el tiempo de entretenimiento con el tiempo laboral. Finalmente, Natalia Sobrevilla estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es PhD en la misma materia por la Universidad de Londres. Actualmente tiene a su cargo la Cátedra de Historia Latinoamericana de la Universidad de Kent.
viene investigando sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines de la colonia hasta el siglo XIX. Es autora, entre otros, los libros Santa Cruz, caudillo de los Andes, y Los inicios de la República Peruana. Les agradezco mucho a todos por su participación esta noche y le doy el paso a Sandra Gamarra para iniciar la presentación. Eh, Buenas tardes a todos. Gracias por la compañía en las pantallas. Eh, Había estado pensando que tanto la exposición como la propia serie de pinturas de mestizaje que nos reúnen hoy me habían sido bastante esquivas durante mucho tiempo. Y es muy curioso porque este propio conversatorio casi casi se nos hace esquivo también a nosotros por cuestiones domésticas, pero bueno, estamos aquí y gracias, gracias al destino, nuevamente podemos decir que estamos sentados delante. Esta idea que había sido esquiva la exposición me viene porque, de hecho, la, la invitación para la exposición tiene años, ¿no? Dándonos vueltas a Luis Eduardo y al Maggi. Y entre el tiempo y los cambios de espacio, la exposición se ha ido como modificando muchísimo. Y casi casi cuando la teníamos todo entre manos, nosotros también tuvimos que viajar y no estuvimos para la inauguración, ¿no? Ha sido como una parte que se nos escapó. Como también se me han escapado a mí ver la propia serie de mestizaje. Yo nunca la he visto completa, he visto dos cuadros sueltos. Y no vi, por ejemplo, la exposición que hubo en el Mali en el 2000. Luego, cuando visité el Museo de Antropología en Madrid, me di con la sorpresa de que no eran parte de la colección permanente en el museo. Y cuando al fin se expusieron años después, no me enteré de la exposición. Entonces siempre ha sido como una suerte de juego de las escondidas. Mi relación más directa ha sido mediante los catálogos, tanto del Mali como la del propio Museo de Antropología. Allí he puesto las dos carátulas en el PowerPoint Zaire. Y para mí era como muy curioso pensar que casi se estaban hablando de dos series diferentes por el tipo de texto que acompañaban tanto a uno como a otro catálogo. El catálogo del Mali tiene un texto precioso de Luis Eduardo y otro de Juan Carlos Estenssoro que ubica la serie tanto en su naturaleza artística como de crítica social, ¿no? En cambio, el catálogo del Museo Antropológico lo sitúa en otros términos que paso a leer porque siempre me quedó como una sombra, ¿no? La presentan, era una exposición donde se presentaban dos series, una peruana y una mexicana, y la peruana, ¿no? Que es una sola, la que existe. Y dice, en estas dos series, además de su indudable valor artístico, destaca su valor científico naturalista, pues lo que quiere mostrar en ellas no son propiamente las peculiares costumbres populares, sino principalmente los diversos cuerpos y genios heredados por los descendientes de las mezclas raciales, junto con un amplio conjunto de productos naturales que también aparecen clasificados y nominados, con no menor minuciosidad y sistemática que las personas. Como les decía, siempre me quedó esa sombra y casi la sentía como si fueran dos series diferentes que habitaban en dos lugares diferentes. Hasta el 2009, la temática de mi trabajo se centró sobre todo en el imaginario del arte contemporáneo, y a partir de ese año
empecé a ampliar, ¿no? Vamos a decir, el repertorio de imágenes que reapropio, e imágenes históricas y de arqueología empezaron a aparecer. Y en ese contexto es que ya la serie de casas empieza a introducir como eh, como una pieza que se ha ido repitiendo en el tiempo, ¿no? Ahí, Zaira, está más adelante la primera incursión que yo hago a la serie de castas. Es mi propia pintura de mestizaje. Provengo de una familia de mezcla étnica también. Es mi familia en este tipo de organización de fotografía familiar tan clásica, en donde yo estoy cubierta con la propia fotografía en otro tono, ¿no? De alguna manera hablo de la imposibilidad de retratarme si no es aludiendo al entorno que me rodea. Pero también a una cuestión que me iba latiendo poco a poco en los cuadros de castas de Virrey Amat, y era el hecho de que se pensara que hay un solo producto único, ¿no? Y como partícipe de una familia multirracial, pues sabemos que cada quien sale como sale, ¿no? Entonces, ya ahí me empezaba a rechinar ciertas cosas, ¿no? De la serie. En esa misma exposición, pasamos a la otra imagen, Zaira. Repinté 3 de las imágenes de la serie de mestizaje que no se han expuesto más por su estado de deterioro. Entonces, aquí vienen 3 vitrinas, que se llaman así, vitrinas de mestizaje 1, 2 y 3, que no necesariamente hablan sobre la problemática social o racial, sino más bien como el deterioro mismo de la materia forma parte se vuelve una herramienta plástica, ¿no? Para la representación. Si quieres, pases las otras 2 imágenes. Y están acompañados por apropiaciones de otros artistas que también trabajan en esa temperatura, ¿no? De destruir o de tapar la imagen original. Más adelante, en la siguiente imagen salida. Para la exposición Rojo Indio, recurro al número 9 de la serie de mestizaje. Utilizo esta mezcla étnica, ¿no? Negra y guinea con español, pero son mulatos, bueno, porque es una exposición que se lleva a cabo en Madrid, y es como una primera incursión en esta necesidad que había de escribir, realmente de manipular la pintura, ya no solamente por la recreación, sino por perturbarla con textos que, que hablaran realmente, que actualizaran las pinturas, ¿no? Y este es como un primer acercamiento ya pictórico, vamos a decir, a la serie de castas. Y en la siguiente imagen ya es mi primer intento de serie, ¿no? Es una serie más pequeña, extraída de la serie de 20. Está pintada con pigmentos, con los tonos derivados del pigmento óxido de hierro, que tienen esas tonalidades que se asemejan a los tonos de las minorías mal llamadas, pero de las etnias racializadas, ¿no? Podríamos hablar del amarillo, el canela, el ocre, el rojo, el negro. Bueno, aquí en realidad son 5, faltaría el último color, que es el negro, y todos están acompañados con textos de Aníbal Quijano. Y
sitúan las pinturas de casas dentro de una actualización nuevamente de esa problemática desde el punto de vista que propone Quijano, ¿no? La colonialidad del poder ha llegado hasta nuestros días camuflado mediante la raza. Para el momento en el que ya la invitación en el Mali se concreta y sobre todo se concreta el espacio donde se va a presentar el proyecto, la necesidad de que la serie ocupe ese espacio se hace mucho más certero, pero además aparece esa necesidad de que la serie se quede en el lugar donde se expone, ¿no? De alguna manera, siempre me había quedado este dicho de que la serie original no está en un museo de arte, sino que está en un museo de antropología. Y pensaba que su lugar natural tendría que ser un museo de arte, y bueno, que la contuviera alguna colección nacional, ¿no? De arte. Así que, Zaire, si quieres pasas a la otra imagen. Esa es, bueno, la primera pintura de la serie. Y son copias que se mandan a hacer en China, en esos talleres gigantes, ¿no? de producción de pinturas, generalmente occidentales, y que a mí me interesaba pensar en recrear de alguna manera ese momento en el que Perú también era un centro de creación de imágenes, ¿no? De reproducción de imágenes, normalmente religiosas, pero que era un centro de producción eh, y de exportación de imágenes, y busqué qué referente actual podía reemplazar ahora esa mano que normalmente está, eh, vamos a decir, menospreciada por ser solamente, entre comillas, una copia. Pero realmente lo que para mí fue el detonante para retomar la serie fue la palabra produce, ¿no? Es una letanía que se repite permanentemente en cada, salvo en uno, en todos los cuadros, en todas las pinturas, y es este verbo que hace que la labor de gestación de un niño se pueda leer casi en paralelo con el hecho de producir, ya no un objeto de venta, pero sí el obrero que va a ser el que va a poder producir ese objeto en venta, ¿no? Y eso me llevó a releer a pensadores feministas que justamente reivindican el hecho de que la labor de reproducción en los cuidados, que generalmente está dado a la mujer, solamente con esa labor que no se llama trabajo, justamente porque no está pagado, es el que soporta es el que hace real y posible el sistema capitalista, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de la creación de un niño, sino de todo el sistema de cuidados que significa que ese niño crezca hasta que pueda ser un obrero. Todo el sistema de soporte para que ese obrero pueda ir al trabajo todos los días, pero además, y no menos importante, el cuidado de esa persona cuando deja de ser activa laboralmente. Entonces, ha sido como
ha sido como una última vuelta de tuerca que le he querido dar al uso de esas pinturas que creo que todavía tienen mucho más que perturbar, ¿no? en nuestra historia. Entonces, gracias. Gracias, Sandra. Ahora damos la palabra a Luis Eduardo Bufarden. Luis Eduardo. Ya. ¿Me escuchan bien? Bueno, después de las palabras de Sandra, quisiera referirme en primer lugar a mi sostenido interés por su obra, que viene prácticamente desde sus inicios como artista. Una afinidad que me llevó a asumir con entusiasmo la curaduría de esta exposición, pese a mi dedicación principal a la historia del arte. A través de la rara coherencia que guía su carrera, Sandra ha logrado conjugar su agudeza conceptual con una sorprendente versatilidad técnica. Ello le permite conectar ciertas tradiciones visuales heredadas del pasado con las expectativas de una audiencia contemporánea. Mi primer acercamiento a su trabajo ocurrió a fines de los años 90, cuando Sandra era una joven egresada de la Católica. Sus peculiares bodegones sugerían un discurso nostálgico e introspectivo. Aquellas piezas recurrían al mimetismo de la pintura para potenciar la carga simbólica de ciertos objetos y su arraigo en la memoria. De un modo quizá inconsciente, ella empezaba a musealizar objetos de la vida cotidiana. Al paso del tiempo, esos estantes y armarios ordenadamente dispuestos bien podrían ser leídos como prefiguraciones de las Wunderkammer o gabinetes de curiosidades. Antes de convertirse en figura central de su generación, Sandra era ya una perspicaz observadora de la escena artística limeña. Tanto los concursos de artistas jóvenes como las grandes muestras retrospectivas de fin de siglo resultarían experiencias determinantes para calibrar la naturaleza y los límites del campo artístico. Para contrastar la precaria modernidad pictórica peruana con las exigencias propias de su generación, que marcaría un crucial punto de quiebre con relación al siglo XX. Quizá con mayor claridad que sus coetáneos, Sandra comprendió la manera en que los voluminosos catálogos de exposiciones publicados por entonces tendían a modificar nuestros modos de ver. Además de incorporarse al imaginario social, esos museos efímeros no solo ofrecían un contrapunto ineludible con la producción contemporánea, sino que tuvieron un peso gravitante en el giro que iba adoptando su propio trabajo. De ahí la importancia de su serie pictórica Correspondencia, hoy en el Mali, que sintetiza el incesante flujo de imágenes presente en sus años formativos. Aquellas grandes exhibiciones alternaban con el diversificado espectro de nuevas subjetividades característico de su generación. Mediante una pincelada sintética, ella dispone en esos lienzos los folletos y catálogos que recibía en su estudio. Su buscado efectismo pictórico restituye el aura de unicidad de la que carecían esas reproducciones impresas de circulación efímera. Al mismo tiempo, la llamativa ausencia de un museo de arte contemporáneo en Lima la llevaría a fundar el LIMAC, un museo ficticio que de algún modo sintoniza con el horizonte de las museotopías, señalado por Gustavo Buntings y otros autores, como una aspiración recurrente en la escena artística limeña finisecular. A partir de entonces, los museos
como espacio imaginado virtual o bien como museo preexistente a ocupar por las colecciones del LIMAC, han sido el motor de esta institución y ayudan a explicar el giro bien definido que adopta a partir de entonces la producción personal de Sandra. Entre sus primeros proyectos relacionados con esa institución ficcional tan intensamente activa hasta hoy, se halla la tienda LIMAC. Es un módulo interactivo ideado en 2002 que el Mali posee en una de sus 3 versiones. Por medio de esta pieza, el artista condensa en tono irónico y a una escala tercermundista la diversidad de objetos de merchandising que ofrecen los museos de hoy, cuya inserción en el entorno doméstico termina moldeando el recuerdo del visitante. Como ocurría con los grandes santuarios del pasado, los museos se han convertido en lugares de peregrinación masiva donde esos objetos cumplen una función fetichista similar a la de los dobles afectivos que trasladaban los poderes milagrosos de las devociones favoritas al espacio doméstico. Pero la vindicación del simulacro adquiere una función aún más específica en el caso de la copia, tan menospreciada por la teoría del arte europeo, al menos desde el siglo XVIII. Ese prejuicio no existía en el Extremo Oriente, ni tampoco en el Virreinato del Perú, donde la copia y el copista podían incluso superar al original y a su creador. Sandra Gamarra y el IMAC entienden la producción de copias ante todo como un gesto compensatorio. Por ello, están dirigidas principalmente a los museos del tercer mundo y les permiten dotarlos de aquellas piezas que nunca podrían adquirir. Esa función quedó demostrada en las impactantes copias de la serie Cover del artista alemán contemporáneo Gerhard Richter, referidas a los atentados terroristas en la Alemania de 1977, que envió a la Bienal de Sao Paulo. En el periodo inmediatamente posterior es interesante el tránsito desde esos referentes cosmopolitas y contemporáneos hacia una temática centrada en el pasado histórico peruano. Desde hacía varios años, Sandra se había establecido en España y desde allí buscaba contradecir los estereotipos tradicionales de la audiencia europea en torno a lo latinoamericano y al arte de América Latina. Tuvo mucho que ver en ese cambio su aproximación a los lienzos de mestizaje del virrey Amat que yacían en los depósitos del Museo Antropológico de Madrid. Ese mismo olvido le parecía un rasgo revelador que era preciso revertir. Desde entonces ha transitado diversas modalidades de apropiacionismo para leer esas imágenes desde un presente estricto. La versión que ahora ingresa al Mali es una pieza culminante dentro de esa faceta axial de su trabajo más reciente. Solo 2 palabras sobre las pinturas originales, ejecutadas en Lima el año 1770 por encargo del virrey Amat, estaban destinadas al futuro Real Gabinete de Historia Natural. Conforman la única serie de castas peruanas, a diferencia del auge de este género en el Virreinato de México. Se debe al maestro limeño Cristóbal Lozano, el retratista de corte más importante del momento. Lozano compuso 20 retratos de familias nucleares que mostraban las distintas mezclas raciales en el virreinato y sus tonalidades de piel. A través de una sucesión genealógica, intentaba demostrar que la presencia de un componente racial español, invariablemente masculino, conducía a un blanqueamiento de la generación siguiente.
dejando atrás los efectos considerados negativos de un mestizaje indeseado. Una de sus conclusiones subliminales era que la gente blanca, entre comillas, integrante de la élite criolla limeña, era portadora de sangre indígena y negra, carecía, por tanto, de la pureza de sangre tan importante en el concepto español de hidalguía. Ese mensaje de entre líneas ahondó el conflicto entre los grupos dirigentes peruanos y el representante de la corona. El trabajo pictórico de Lozano era en realidad una empresa imposible. Consistía en otorgar apariencia verosímil a una compleja construcción ideológica ideada por funcionarios virreinales. Uno de ellos, el coronel español Gregorio de Cangas, buscaba imponer un orden clasificatorio dentro de las múltiples posibilidades del mestizaje. Era una iniciativa propia del afán cientificista de la Ilustración. Al llegar a España, la apariencia exotista de estas pinturas las relegó a las colecciones etnográficas reales, donde convivía con piezas prehistóricas descontextualizadas procedentes de toda la geografía imperial. Este estatuto ambiguo determinó, pues, la itinerancia de estas piezas dentro de distintos repositorios de Madrid, hasta llegar al antiguo gabinete del doctor Velasco, que se convirtió primero en el Museo Etnológico y luego en el Museo Antropológico. Su restauración a fines de los años 90 motivó una memorable exposición celebrada en el Mali en 1999, antes de que los lienzos volvieran a Madrid y a su depósito habitual. Producción-reproducción, la propuesta de Sandra, copia por primera vez los 20 lienzos de la serie sobre la base del catálogo del Mali publicado entonces. Recordemos que la muestra solo incluía 17 pinturas, pues había 3 que se consideraban sumamente deterioradas y por tanto no dignas de exhibición. Esas mismas pinturas, como hemos visto, fueron luego reelaboradas por Sandra en sus vitrinas de mestizaje y finalmente se han incorporado a esta colección completa. La idea de mandar copiar esos lienzos en un taller de China, propuesta por Sandra en esta ocasión, no debe ser vista como una iniciativa fortuita. Ella nos recuerda los vínculos comerciales ininterrumpidos entre el Perú y el Extremo Oriente desde el siglo XVI a través del galeón de Manila primero y luego del intensivo contrabando. Se comerciaban por estos medios también sucedáneos baratos de productos suntuarios. Y ahora, en la era del Internet, los talleres del pueblo de Dafén producen masivamente copias pictóricas como estas a partir de reproducciones impresas proporcionadas por sus clientes. La operación devuelve a las imágenes a una producción manual, periférica y anónima. El diálogo entre las copias pictóricas y las citas textuales de pensadoras feministas actuales, me refiero concretamente a Silvia Federici y a Claudia Mazzei, son colocadas de forma manuscrita por la propia artista al pie de las imágenes, pero no guardan una relación literal ni directa entre ellas. Más bien se desplaza el foco de la atención del espectador
hacia un aspecto soslayado de esas imágenes: el papel del trabajo no asalariado de las mujeres en la producción de riqueza y por tanto en la acumulación capitalista, y además en la reproducción de las fuerzas de trabajo. Esa estudiada errancia de las imágenes se halla en la base misma del trabajo de Gamarra. Ella explica la potente hibridez del conjunto resultante y la pertinencia de su restitución simbólica a las colecciones del Mali, gracias a la gestión del LIMAC y de su curador responsable, Antoine-Henri Jonker. 20 años después de haberse exhibido aquí mismo, los lienzos de mestizaje del virrey Amat vuelven por fin para quedarse. Producción, reproducción, no solo dialoga con las colecciones históricas del museo, sino que actualiza la representación de una obra densa y proteica como la de Sandra Gamarra. El filo crítico de nuestra artista retoma aquí los recursos de la metapintura y del simulacro, así como las problemáticas de la raza y el género. Nos propone una lectura desde el presente, por medio de la cual indaga en la compleja trama de prejuicios que fragmenta de una manera dramática a la sociedad peruana contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora damos la palabra a Antoine-Henri Jonker. Creo que no se escucha. Hola, ¿me oyen? Ahora sí. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches por la invitación. Y como han podido ver, después de la presentación de Luis Eduardo, el trabajo de Sandra, producción, reproducción, y los cuadros de mestizaje tienen lecturas densas y muchos niveles de interpretación. Son obras que claramente son muy fértiles, ¿no? La propia imagen de las pinturas lo demuestra, a ver tantas familias que se repiten a lo largo de 20 cuadros. Ahora bien, en este caso mi charla se va a concentrar principalmente en la donación de las obras desde el LIMAC al Museo de Arte de Lima. Tal vez como ustedes sabrán y como han oído en las presentaciones anteriores, el LIMAC es un museo que Sandra crea en el 2002 debido a la falta de museo de arte contemporáneo en Lima, y propone un proyecto artístico que rellena este vacío como una alternativa que utiliza la misma precariedad para abrir este nuevo espacio y no dejarlo en el vacío y la ausencia. Y justamente esta esencia del LIMAC, que se encuentra entre la ausencia y la presencia de esta misma, tiene una relación muy potente con los cuadros de mestizaje y su propia historia. Lo que me interesa presentar aquí es pensar la noción de presencia y el hecho que también el presente incluya una ausencia. Entonces, como les he comentado, el LIMAC tiene esta esencia y los cuadros de mestizaje también, ¿no? Entonces, en este sentido, el término de presente se vuelve relevante
porque no solo implica una noción temporal, pero también una noción de regalo y de intercambio. Y es desde estos dos términos que vamos a observar el trabajo de Sandra y los cuadros originales. De hecho, en la palabra, la expresión hacer un presente, el hecho de regalar algo a alguien, eh, estuve pensando que eso de algún modo genera una economía alternativa a la de compra-venta y genera una economía de la presencia. Y es de esta presencia y ausencia que la importancia de estos trabajos radica también, ¿no? Entonces, claro, la donación de las obras al Museo de Arte de Lima es esencial. Las obras en sí no solo mimetizan pictóricamente, sino que más bien se basan en la propia esencia de las obras originales, que en sí son una donación. El virrey Amat, cuando encarga estas obras eh, en 1770, las manda al rey de España. Y de algún modo se puede pensar estos trabajos como un regalo, una manera de acercarse al rey y una manera de establecer pues un vínculo con este lado del mundo. Desde esta esencia, claro, la donación de Limac intenta mantener el flujo de esta práctica de donar o de hacer presente, de compartir y transferir, ¿no? El sentido económico de hacer un presente, hacer un regalo, implica una transferencia que es similar a la economía, de la misma manera que estamos ahora en este presente temporal. De la misma manera, las obras que el virrey mandó al rey son obras que mandó para la construcción, para rellenar su proyecto de gabinete de historia natural. Este lado institucional también nos permite hacer un paralelo con el IMAC y la donación al Mali, porque las obras de los cuadros de mestizaje no llegan solas, llegan para rellenar un espacio concreto. Desde este sentido, podemos entender la necesidad que cualquier tipo de trabajo o labor va a requerir, y en este caso, pues, un espacio de divulgación y de intercambio, de presencia. Así que este envío institucional desde la más alta esfera del poder hace que los cuadros son muy particulares y se distingan de los cuadros de castas que se solían hacer más en México. El ejemplo peruano, que es único, es el único ejemplo también desde estos niveles institucionales y estas construcciones, donde la imagen, la construcción de la sociedad a través de la representación se vuelve un eje fundamental del Estado-nación, o en este caso el Imperio Español, pero de una construcción social, económica, que los cuadros de mestizaje claramente demuestran en varios niveles. El nivel más obvio siempre ha sido la lectura que se ha podido hacer de las clasificaciones raciales, pero lo que nos resulta muy relevante en la propia imagen de los cuadros de cada pareja es que hay o no hay un regalo, una presencia. Y curiosamente, podríamos separar las parejas en dos grupos. Unas parejas donde hay hombres españoles y otras parejas donde hay hombres no españoles, o sea, nativos, mestizos o de origen africanos. En este caso, todos los cuadros donde hay una pareja española regala algo a su pareja. Puede ser un intercambio monetario, una joya o una flor, pero en todos los casos excepto dos, pero incluso en estos dos se puede intuir un intercambio, hay un regalo. Y del otro lado,
de la franja más desfavorecida o del origen explotativo de la economía colonial, que ha sido basada principalmente en la explotación de la mano de obra de nativos y de africanos y de mujeres. En este caso, las personas no blancas no tienen nada que ofrecer en estos cuadros. Hay solo un ejemplo, que el cuadro número 17. Siento no poder compartir las imágenes con ustedes ahora, que desgraciadamente no he tenido unos contratiempos hoy, pero el cuadro 17 sí hay un hombre que no es español que regala una flor, es el único caso. Ahora bien, por otro lado hay también el regalo de las mujeres, de sus hijos a sus maridos, o también a un nivel macro al Estado, a la construcción colonial, donde las nuevas generaciones ya entran en un molde, ya entran identificados y ya están entregados. Entonces, estos cuadros tienen esta misma construcción familiar, que es un microcosmo del macro poder colonial, y justamente resulta relevante recordar que la palabra familia inicialmente se refiere a ser un sirviente o un esclavo. Ahí es donde el trabajo de Sandra, producción-reproducción, añade este pilar esencial de las obras, una lectura que no se ha hecho tanto, que es la lectura sobre el patriarcado y el género y la explotación de la mano de obra de las mujeres y la falta de reconocimiento de ellas. Bien, de la misma manera quisiera recordar la etimología de la palabra economía, que se refiere a la gestión del hogar. De la misma manera, economía tiene Nehmen, donde está la noción de asignar una definición, de nombrar, ¿ya? Entonces, los cuadros de castas y producción-reproducción tienen estos niveles de lectura donde el uso de la palabra es muy, muy fuerte, y hay una microrepresentación en la esencia familiar como si fuese la única norma posible. Claramente esta visión es colonial y hay muchas otras tipologías de familias en distintas culturas, y la presencia de estas obras nos hacen ver que pues perduran muchas de estas estructuras familiares, y donde todos siguen debates muy vivos y delicados en la actualidad, tanto sobre el género, el racismo institucionalizado o el patriarcado. Bien. En segunda parte quisiera mencionar brevemente sobre la presencia y la acogida de las obras en España, donde no se conoce alguna respuesta del rey sobre los cuadros. No hay tanta información disponible. Lo que sí es que sabemos que era para el Gabinete de Historia Natural del Rey, que inicialmente mandó a construir y que más adelante llegó a ser la sede del Prado, pero debido a las guerras napoleónicas, los cuadros nunca llegaron al edificio del Prado actual y cambiaron de instituciones para llegar al Museo de Antropología de Madrid en el 1875, donde perduran hasta el día de hoy. Los cuadros, el mismo Museo de Antropología de Madrid, desgraciadamente no tiene un historial de las exposiciones de estos cuadros. El único que nos lograron mandar empezó a partir del 2004. Y ya hubo varias exposiciones al final del siglo XIX en el Museo de Arqueología de Madrid, unas exposiciones coloniales sobre América donde los cuadros estaban, pero no en la serie entera. Luego estuvieron la serie entera, al parecer, en el gabinete, pero no sabría decirle en qué fecha. Lo que sí es que
parece que se pierde un poco la pista de estas obras y vuelven a aparecer realmente en el marco de un intercambio entre España, la presencia de España en el Perú, donde los cuadros viajan por primera vez, como mencionó Luis Eduardo, en el 1999, en el principio del año 2000, donde solo quedaron 2 meses para la exposición los cuadros de mestizaje de Elvira y Amat, y una exposición que Luis Eduardo curó también, una exposición adicional con Juan Carlos Estensoro Fuchs, donde ahora mismo le voy a dar el título. Y esta exposición es una exposición, la exposición adicional que hizo Luis Eduardo se llama La representación etnográfica en el Perú. Eso es la publicación que hubo en el Mali en el 2000, 99-2000. Y esta exposición presenta los cuadros restaurados. De la propia muestra no hemos logrado encontrar artículos de prensa o fotografías de la misma exposición, y el catálogo es muy agotado, con lo cual queda hoy día como una exposición muy importante. Bien, después en el 2004 estos cuadros se vuelven a exponer en Madrid, en este caso en el Museo de Antropología, donde hacen un catálogo y presentan la serie casi entera, excepto los 3 que están dañados. Y desde entonces los cuadros en su mayoría quedan en los almacenes del museo, no hacen parte de la colección permanente, a veces han prestado ciertas obras para algunas exposiciones, pero nunca en la serie entera. Con lo cual, la presencia de estos cuadros en Madrid se define también por la misma ausencia de ellos en esta misma ciudad. Lo que nos podría hacer pensar que los cuadros de mestizaje de Elvira y Amat en su evolución histórica han llegado a ser una suerte de regalo venenoso para la política española, ya que claramente son una representación estructural del racismo institucionalizado, y con la lectura que aporta Sandra, pues del patriarcado institucionalizado y etcétera. Bien, ahora que los cuadros están reproducidos, logran generar esta ausencia aún más por la ausencia que tiene en Madrid, y recuerdan la ausencia histórica del Perú, los vuelven a presentar en el Perú para que se queden, y en este sentido dan una característica a las obras que se podrían describir como específicas al lugar, un término que se utiliza mucho para proyectos de arte contemporáneo, se dice en inglés site specific, pero en este caso obviamente el lugar es el Perú y América Latina en general. ¿Qué es lo que ocurre al volver a dar un lugar a estas obras en el Perú? Permite que la población se pueda reconocer en estas obras. La población española no se va a reconocer con los términos sambo, cholo, con los términos distintas maneras de nombrar a personas y de racializar a las personas. Esta cuestión site-specific también aporta una alternativa que podríamos pensar como una restitución simbólica, donde no hace falta pedir los originales, sino que más bien se logra producir de una manera alternativa lo que hace falta para que sirvan de pretexto para hablar de lo que tenemos que hablar, que en este caso pues, no es solo de los cuadros y de la pintura, sino también de esta cuestión de presencia y de ausencia, ¿qué significa en un marco más amplio en el Perú contemporáneo? Obviamente hay una ausencia tremenda en lo que es el público y la población peruana, con lo que es el acceso a la cultura, el acceso a las obras y a su propia historia. Entonces, estas obras permiten abrir la brecha y permiten pues seguir conversando y hacer lo que se podría pensar un presente, ¿no? Hacer un regalo
pensando en esta misma ausencia también de la gente que nos rodean y que desgraciadamente no pueden estar aquí con nosotros hoy. Bien, básicamente recuerdo que las obras no solo mimetizan a su propia imagen, sino que a su esencia institucional y de donación. Y en este caso, el hecho de presente nos recuerda también en la compleja construcción de la palabra presente, que tiene casi las tres temporalidades en una, porque hay la raíz prae, de latín, que significa antes, y poner enfrente. Claro, el estar antes o enfrente, hay una anterioridad que permite este presente, y poner un frente para poner un bloque, y la cuestión de presentar, hay la etimología, hay la raíz también ese, que significa estar, y también hay una raíz proto-indoeuropea que es per, que significa adelante. Entonces, esta cuestión de accesibilidad y de presencial es interesante sentirla con esta palabra. Al fin y al cabo, esta donación no es solo una crítica institucional, sino que también es una colaboración institucional donde se buscan otros modos, y es una manera de hacer un regalo también simbólico en el contexto del Perú bicentenario, donde hay una cierta restitución, pero que no depende de organismos oficiales y gubernamentales, sino más bien de iniciativas propias. Para seguir con el punto sobre el presente, quisiera pensarlo como una materia, donde el presente, en la expresión hacer un presente, nos permite entender eso como una materia maleable desde donde trabajar, ¿no? Entonces, el regalo, para poder acercarse a alguien, en este caso pues a ustedes, es para poder compartir y sobre todo compartir los mismos valores económicos que tenemos, que son los valores de la imagen y del símbolo, ¿no? Y todo lo que implican detrás de ellas, ¿no? Así que básicamente el IMAC trabaja a partir de esta precariedad como una ventaja desde donde continuar, y mantiene el pasado muy presente, como lo mencionaría Edward Said cuando va contra la corriente, es decir, que no se puede ver un futuro, sino que siempre uno está mirando atrás, o igual que con los cuadros de Paul Klee, donde el dibujo, donde el ángel siempre está mirando los derrumbes del pasado, las ruinas del pasado que se acumulan y que se acumulan. Lo cierto es esto, en esta ocasión sería pues tener el valor de abordar estos temas delicados como la explotación de las personas de todos tipos, y hacer de esto un regalo fructífero donde se beneficia el Mali y el IMAC, y genera un mestizaje institucional que eventualmente rebotaría hasta la relación que tiene el Museo Antropológico de Madrid con el Museo del Prado. Y básicamente eso, ¿no? Seguir con esta accesibilidad. Yo creo que me pasé del tiempo demasiado. Así que muchísimas gracias a todos, y seguimos con Natalia. Gracias, Antoine. Natalia. Muchísimas gracias. Primero que nada, quería agradecerle a Sandra la oportunidad de participar y de contribuir con mi pequeño grano de arena en esta discusión. Yo, como saben, no soy una persona dedicada a la historia del arte, sino más bien a la historia más bien política, social, cultural. Y entonces para mí, yo lo veo de una perspectiva un poco diferente. Yo conocí el trabajo de Sandra en el Tate, en Londres. La primera vez que tuve un encuentro con Limac fue justamente en una exposición. Estaba con un amigo peruano y encontramos el módulo de la tienda de Limac, y fue para mí muy interesante pensar en esta manera tan lúdica y crítica de presentar el tema. Me parece que las apreciaciones que se han hecho ahora desde la crítica
permiten contextualizar eso. Y comienzo con esto para pensar en la obra que Sandra nos ha presentado en esta oportunidad. Este diálogo entre la copia y una reestructuración en base a la copia. Justamente ya se ha mencionado la conexión de muy larga data entre el Perú y China, obviamente de producción también y de reproducción y de intercambio, porque la plata del Perú, el primer destino, el destino principal va a terminar siendo en China. Entonces estamos hablando de un comercio muy importante. Y es interesante ver que ahora, en el siglo XXI, el comercio, una vez más, entre China y el Perú, también está en un momento muy álgido, y una vez más, la producción y la conexión tiene que ver con el intercambio de los minerales que se producen en el Perú y que terminan yendo a China. Yo creo que ahí, una vez más, pienso que el trabajo de Sandra es por supuesto muy, muy artístico, pero también es muy intelectual. Esta posibilidad, esa crítica o este comentario que ella presenta sobre las relaciones. Ahora, volviendo sobre los cuadros de castas en sí, que son un género particular, un género sobre el que se ha escrito mucho para el caso de México y muchísimo menos para el caso de Perú, porque obviamente existen más series mexicanas que peruanas. Es interesante porque justamente Sandra entra en esta discusión de dónde están localizadas y la discusión sobre el poder y el hecho de reproducir para comentar, porque las reproducciones que presenta Sandra no es simplemente una fotocopia, una copia, sino es una recreación que además está comentada con toda esta visión de lectura más bien de género y de la figura. Entonces, el comentario va sobre el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién posee el poder? ¿Y quién narra? ¿Quién tiene el derecho a hablar? Y en este caso, ¿quién tiene el derecho a poseer? Porque, y también el lugar que se le asigna a esta colección considerada quizás menos interesante o menos importante que otras colecciones de pinturas de casta y que termina en un gabinete científico, porque ese es el otro punto que quería pensar y quería comentar un poco siguiendo la línea de lo que presentó Luis Eduardo hace un momento, sobre qué cosa buscan estos cuadros de castas. Y en ese sentido hay una serie de discusiones. Mi colega Rebecca Earle en la Universidad de Warwick ha escrito bastante detalladamente sobre justamente estos temas de ¿qué nos presentan estos cuadros? ¿Qué es lo que buscan mostrar? Porque obviamente, como lo dijo Sandra también en su presentación ahora, todos los que venimos de familias que tienen miembros mezclados, sabemos que cada miembro de la familia sale como sale y puede ser muy parecido, muy diferente en cuanto a color, pigmentación, cabello, formas de clasificación racial. Entonces, quienes tenemos experiencia con el mestizaje sabemos que estos cuadros de castas están representando una posibilidad, pero no necesariamente una realidad. Entonces, ¿qué es lo que están presentándonos? De alguna manera hay un discurso que subyace, que está presente en estos cuadros, que trata de presentarnos una realidad científica. De un blanco con un indio sale un mestizo, de un blanco y un negro sale un mulato, y así explicar el proceso del blanqueamiento. Esto tiene que ver también con esta tensión que se va a dar en el siglo XVIII, porque ya hemos tenido un buen periodo de mestizaje, es decir, los mestizos no son una novedad en la sociedad colonial a fines del siglo, en el último tercio o el último cuarto del siglo XVIII. Más bien el mestizaje se inicia con la conquista misma. Los primeros mestizos son de primera generación. Entonces, ya queda claro que estamos hablando de algo mucho más complejo. Y en el siglo XVIII va a movilizarse toda una idea sobre el control. Y estos cuadros, existe también una lectura que tienen que ver con este control social
que también está relacionado a que se pasa la pragmática sanción en 1776, que quiere decir que los padres tienen derecho a prohibirle a los hijos con quién se casan. Y esto tiene mucho que ver con la mezcla racial. Se está pensando en las posibilidades de la mejora, es decir, esta idea del blanqueamiento está muy enraizada. Estamos también en un momento donde ya se han formalizado los procesos de las llamadas gracias al sacar, que son certificados que pueden borrar el estigma de ser descendiente de africanos por un pago a la corona. Entonces, esto lo trabaja con mucho detalle mi colega Antoine de la Universidad de Texas. Expedientes larguísimos de personas que consiguen borrar su estigma racial. Entonces, vemos que si bien estos cuadros están tratando de mostrarnos un mundo muy claro y muy objetivo, donde 1 más 1 dan 2, la realidad que se está viviendo en este mismo momento en que se producen estos cuadros es una realidad muy diversa, donde por un lado hay un discurso científico de la genealogía, porque los cuadros están mostrando una genealogía, padre, madre, hijos, y las mezclas raciales, pero estamos hablando de una tensión en que se ve que esto es mutable, que es posible cambiar. Otro elemento, y de esto habla bastante Rebecca Earle, tiene que ver con cómo se presentan a los diferentes personajes de castas en cuanto a su vestido, en cuanto a sus adornos, a los objetos que los acompañan. Y en esta serie que ha reproducido Sandra en esta ocasión, esto se ve con mucha claridad. Y esto tiene que ver también porque en una sociedad donde el mestizaje es tan profundo y tan complejo, y ya de tantas generaciones, es difícil poder necesariamente identificar el origen étnico de una persona, y por eso la ropa, cómo se acompaña, cómo se viste la persona, va cobrando mayor importancia. Y esto se ve reflejado con mucha claridad en la manera en que las diferentes personas están ataviadas en estos cuadros, porque el blanqueamiento también funciona en cómo te lee la otra persona, y una manera en cómo te lee la otra persona tiene que ver no solamente con cómo apareces físicamente, sino cómo te presentas. Y esta presentación tiene que ver justamente con la ropa, el cabello y los objetos, además de las actividades. Hay ciertas actividades que están ligadas a ciertos grupos raciales, y eso también es algo que se va a ver reflejado en estos cuadros de castas. Entonces, lo que estamos viendo entonces es una tensión. Por un lado, estos cuadros que buscan presentarnos un mundo ordenado, científico, genealógico, que tiene un objetivo particular y por eso termina en un gabinete científico y por eso eventualmente termina en un museo de antropología y no un museo de arte. Y entonces, eso es por un lado. Y que en realidad está buscando retratar o meter una realidad muy compleja en una serie de cuadrados muy, muy claros, donde la realidad que retratan no es clara, es muy mezclada, es muy múltiple, donde la gente puede subir y bajar, donde existen posibilidades incluso de cambiar la posición de casta, y eso se traduce en algo muchísimo más estricto, si quiere. Ahora, el otro comentario que quería hacer, primero era esta tensión sobre lo científico y la realidad, y el otro tiene que ver con más bien algo más contemporáneo que tiene relación con el lugar de donde se ejerce el poder. Entonces, existe una discusión de muy larga data si es que el virreinato peruano o los reinos del Perú eran colonias o no. Y de alguna manera, estos cuadros son un reflejo de la colonialidad, del espacio colonial. ¿Por qué? Porque son producidos a pedido del virrey para retratar una realidad exótica, colonial, diversa,
una taxonomía que entretenga, que informe, pero que sabemos que es una simplificación de una realidad mucho más compleja. Y entonces esto se va a trasladar al centro del poder, a Madrid. Y ahí se va a juntar con muchas otras cosas que llegan al centro del poder en Madrid, y esto se va a perder, digamos, en un mar con otras cosas, y el tiempo va a ser lo suyo también. Pero la situación de colonialidad se mantiene, porque quien tiene el poder y quien tiene los cuadros es aún una institución en España. Entonces ahí vemos que hay una cuestión sobre el control de la producción. Y es ahí además donde se decide qué cosa califica como arte y qué cosa clasifica como curiosidad antropológica o provincias de ultramar. Entonces ahí también tenemos una historia de la manera en que se han leído estos cuadros históricamente desde su producción y envío a España en el último cuarto del siglo XVIII, durante el siglo XIX, el siglo XX, y ahora que estamos en el siglo XXI. Es decir, esta serie viaja al Perú. En el Perú no existen estos cuadros, no es como en el caso de México, donde hay muchísimos más. Entonces, esta ausencia en el Perú de algo que es parte de una historia del arte muy importante para nosotros narrarnos como nación o imaginarnos como nación, no depende de nuestra decisión. Y entonces ese es un reflejo de la condición de colonialidad, de cuando fueron producidos en un intercambio que era desigual. Entonces me parece que la respuesta que da Sandra a esto es una respuesta muy interesante, muy estimulante, porque pone entredicho, justamente como lo ha hecho con muchas de sus otras obras y toda la concepción de Limac también, porque está entrando en esta lógica, y yo creo que el título nos da la clave para esto, que es producción, reproducción, jugando con las palabras, la palabra de reproducción, que estas son reproducciones, pero también es la reproducción de las personas, y es la producción de las personas, es la producción y la reproducción de la idea de la colonialidad, es la producción y la reproducción de una serie de elementos que Sandra va a poner en entredicho, justamente interviniendo en estas imágenes. Entonces, yo considero que es una mirada muy interesante, que nos hace entrar en diálogo con el pasado en que fueron construidas o creadas o imaginadas estas imágenes, y luego en la historia de todo lo que sigue con ellas hasta la actualidad, y presentan además esa diversidad, porque aún seguimos en un país que por un lado es muy diverso, pero por otro lado todavía existe un estigma racial y una separación en base a la pigmentación, y todavía existe un afán por el blanqueamiento, todavía existe la fantasía de poder dejar la etnicidad particular, cambiar tipo de cabello, si alguien tiene un cabello ondulado por un cabello lacio, si alguien tiene un cabello negro por un cabello rubio. Ese deseo de mutar o de blanquearse, de cambiarse, eso no desaparece. Entonces me parece que el diálogo que esta obra nos facilita, nos posibilita, nos pone enfrente, es muy necesario. Porque si bien estos son unos cuadros históricos, están hablando de una realidad que nace de este proceso de colonialidad, pero que no desaparece en los 200 años que llevamos de república. Varía, cambia, muta, pero no desaparece. Entonces, esta diferencia étnica o racial o de clase todavía se presenta, y yo creo que esta obra nos permite ver esta situación de manera, una vez más, muy aguda, porque lo que nos presenta es nuevas maneras de leer algo que ya existe. Y yo creo que esto es para mí lo más estimulante,
yo he visto muchísimos cuadros de castas, doy clases sobre los cuadros de castas, es una discusión académica que conozco muy bien, pero me parece mucho más interesante poder ponerla en diálogo con una situación actual, con una artista contemporánea que tiene una manera de entrar en esta discusión y entrar en el diálogo. Así que bueno, estos son mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Vamos a pasar a tener unas 2 o 3 preguntas para que respondan los panelistas antes del cierre de este conversatorio, porque nos acercamos a la hora. Hay una pregunta dirigida un poco a Sandra y a Antoine, que dice, pregunta si hay alguna comunicación que se haya tenido con el Museo de Antropología para la realización de la serie, sobre el proyecto de copiarlas específicamente. ¿Ha existido algún protocolo de comunicarles? ¿O cuál ha sido la vinculación con el museo en el proyecto de realización? La verdad es que no. Normalmente cuando copio directamente, prefiero copiar del libro, del catálogo, ¿no? Eh, a- pasando por un filtro ya masificado. Pero había olvidado en este juego de esquivos, ¿no?, que había tenido con la serie, que ahora estamos justamente en Madrid montando una muestra en la sala 31, y para esta muestra me prestan las piezas originales de la serie Castas. No, no todas, me prestan 12 de las 17 disponibles. Y o sea, que sí, ha habido comunicación con el Museo de Antropología, pero por otro tema, no por el tema específico de la copia. Claro, en realidad también por derechos de autor prescriben, ¿no?, los derechos hasta cierto punto, y además las piezas están alteradas con el añadido del texto que tú les insertas. Entonces no es un tema de derecho de autor, sino creo que es un interés por la parafernalia burocrática de todo el proceso realmente de hacer la serie, de la donación, ¿no? Que es parte del proyecto, como explicó Antoine, que resulta, además de interés, y se les está solicitando imágenes para el catálogo también de las originales. Entonces es todo un aparato. Hay otra pregunta, nuevamente sobre el tema de las copias, que parece que ha resultado fascinante para los espectadores. Dice, sobre el tema de las copias. ¿Se sabe que hay copias de piezas de colecciones de museos? O sea, esta empresa en China suele copiar piezas históricas. ¿Se sabe de algún coleccionista alternativo de estas copias? O sea, ¿si saben de alguna vez que se hayan replicado estas mismas? De la misma serie de Castas no lo sé. Puede ser, la verdad es que producen tanto que no me sorprendería. Lo que sí es cierto es que hay muchos niveles de talleres de copia, ¿no? Y no me sorprendería que haya, sobre todo en China, colecciones de copias de muy alto standing, pero que yo sepa en Occidente no. Hay un par de comentarios, más que preguntas. Una es de Gustavo von Bischofhausen, que dice, exposición que dialoga con el racismo del Perú de ahora. Ojalá que quede reproducida en una web permanentemente como un insumo didáctico y artístico. Felicitaciones. Yo quiero aprovechar esa pregunta para hacer una pregunta final, y es, ¿cuál sería un poco el deseo de ustedes, como Limac, como Sandra, incluso como Luis Eduardo, como curador, de qué diálogos productivos les gustaría que la serie tenga con la colección de Mali? Sé que hay el deseo de que se exhiba y que se discuta, pero la elección de la colección específica, tanto histórica como contemporánea, creo que debe haber algo un poco en la cabeza de algunos tipos de encuentros o de discusiones que les gustaría que se detonen con la presencia de la serie. Me gustaría escuchar un poco cuáles son, tanto desde lo colonial hasta, ¿no?, hasta lo contemporáneo.
No sé si pueden elaborar sobre eso. Uno de los tantos momentos que tuvo la, la invitación, ¿no?, a participar en el Mali, bueno, que todo desembocó al proyecto del que estamos hablando ahora. No sé si te acuerdas, yo quería hacer como un gran archivo para conocer el porcentaje de tonalidades de piel de los retratos del museo, ¿no? Quería hacer como una gran base de datos de qué colores están más presentes. Y tal vez sería algo que mantendría en la cabeza y que la serie de castas sería como un buen detonante, ¿no? Tal vez utilizar una que otra para hablar de esos linajes, ¿no? ¿No? Como árboles genealógicos que salen a partir de justamente de estas castas. Sí, que ese es un proyecto además que por temas de bioseguridad no se pudo desarrollar, ¿no? Porque implicaba maquillaje, que la gente sacara su propio color de piel, que algún día se podrá hacer, de hecho. Sí, era sí, sí. Y esta parte de maquillaje que para mí era muy importante. No sé si Luis Eduardo, tú tienes alguna idea, por ejemplo, con qué otras piezas de la colección histórica hace eco. Bueno, debo decir antes que suelo ser escéptico con respecto a los diálogos que se plantean entre las colecciones históricas y el arte contemporáneo que he visto en varios museos del mundo. Pero en el caso de Sandra, me parecía justamente una excepción interesante y la consideré una artista ideal para el programa que se inició en el Mali de las intervenciones, ¿no? El Mali in situ, las intervenciones y el diálogo de los artistas contemporáneos con las colecciones históricas del museo. Por una serie de avatares del destino no se pudo concretar eso, pero yo creo que la permanencia de esta colección, de esta serie del mestizaje, abre muchas posibilidades. Creo que la iniciativa reciente de otras historias posibles que se hizo en el museo permitiría algún tipo de paralelismo o de conversación entre la propuesta de Sandra y las colecciones del museo. Yo creo que es una posibilidad que va a permanecer abierta al futuro. Sí, yo quería comentar que quizá no, que es algo que no se mencionó o no mencioné al inicio, que la exposición Producción-Reproducción se está presentando en una pequeña sala en el espacio del segundo piso del Palacio de la Exposición, al ingreso de las salas donde se exhiben normalmente las colecciones históricas del museo. Y que esta pequeña sala va a ser un poco la introducción al nuevo recorrido que se va a ir presentando de las colecciones históricas, que se va a presentar de modo paulatino desde noviembre de este año a lo largo de los meses hasta el próximo año. Ahorita las colecciones están cerradas, pero la idea es que la sala quede como un espacio de diálogo con las colecciones históricas permanentemente, ¿no? Y un poco, sí, hay una pregunta de Nicolás. Nicolás, ¿quieres hacer tu pregunta?
mientras van planteando la pregunta, este es el primer conversatorio de una serie de conversatorios que se van a anunciar próximamente en las redes del museo, donde se va a poder desarrollar muchísimo más los distintos temas, que son múltiples, que conectan a la serie con las colecciones, y también próximamente también el anuncio de la presentación del catálogo de la muestra, en el que están escribiendo y participando Luis Eduardo Bufarden y Antoine-Henri Junckers. Les agradezco mucho a todos su participación. Si es que no aparece la siguiente pregunta, les agradezco muchísimo la participación y voy a dar como cierre a esta mesa. Muchas gracias a todos por su participación.